Dios bendiga a su pueblo en esta hermosa tarde. Saludamos a la congregación Roca Inconmovible. Son afortunados ya que hoy toca la visita de recorrido de semana del diaconado, de la Junta de Diáconos. Estamos viviendo ya el quinto subtema hoy y lo han titulado Administradores de la Naturaleza. Amados hermanos, quisiera preguntarles antes de comenzar este mensaje: ¿cuándo la tierra descansó un poco del ser humano? Que ustedes tengan memoria. ¿Cuándo la tierra descansó un poco de nosotros? Podría ser cuando Dios destruyó todo en el diluvio. ¿Cuándo más? Bueno, pero fueron 2 ciudades nada más. Recientemente, en la pandemia, ¿verdad? En nuestros días, la tierra descansó bastante de la humanidad debido al confinamiento que vivimos en la pandemia conocida como COVID-19. Y fíjense, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña allá en Levíticos 26:34 que también la tierra, así como el ser humano, se goza. Así dice textualmente la palabra de Dios: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mientras ustedes estén viviendo algún asolamiento, mientras ustedes, los seres humanos, dice Dios, estén sufriendo alguna situación que los mantenga un poquito quietos, en ese momento la tierra descansa. Hermanos, bienvenidos al tema general: administradores, un reto para servir mejor. Ese es el tema general de la semana del diaconado. Administradores, un reto para servir mejor. Ya nuestros hermanos diáconos han aprendido que son administradores de la vocación, que son administradores de la disciplina. Un hermoso tema que todos nos quedamos con un gran sabor de boca. Ya lo pueden encontrar en la página de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador, en la página oficial de Facebook. Es un tema muy hermoso donde se nos enseña y se les enseña a ellos que son administradores de la disciplina. El subtema número 3 fue que son administradores ¿lo recuerdan? Del tiempo. Y ayer aprendieron que son administradores de la profesión. Y hace un momento yo les decía que el subtema número 5, el de hoy, corresponde comprender y entender que somos administradores de la naturaleza. Administradores de la naturaleza. Y para ello se nos ha indicado que visitemos 3 capítulos únicamente de los Salmos: el capítulo 24, el capítulo 19 y el capítulo 8, respectivamente. Hermanos, en el Salmo 24 todos conocemos y sabemos cómo comienza, ¿verdad? Dice el versículo 1: de Jehová es, ¿qué, hermanos? Y sigue diciendo: amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Hermanos, nos está dejando claro el salmista David que a Dios le pertenece la tierra, y no solamente la tierra, le pertenece lo que en ella hay, todos los seres vivos,
y aún más allá del sistema solar que nos toca vivir, de esta galaxia en la cual habitamos nosotros, es de Jehová. Él hizo todo, el universo. Y me llama mucho la atención el Salmo 65, si quieren ir conmigo y buscar en la palabra de Dios. El Salmo 65, hermanos, dice lo siguiente en los versículos 9: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Versículo 10 dice: haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Y termina el versículo 11 diciendo: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Es hermosa la palabra de Dios, hermanos, cuando nos muestra la grande y maravillosa presencia de Dios aquí en la tierra. Y dice: tú visitas la tierra. Y los hermanos que trabajan la tierra entendieron muy bien estos 3 versículos del Salmo 65. Porque dice, y cuando empiezo a leer yo este versículo, comienzo a ver esa tierra preparada por el agricultor, con sus canales, son humedales, o quizá con un sistema de riego. Y dice, esos humedales hace Dios en esa tierra que germine y que dé una cosecha en abundancia. Hermanos, lo que nos está diciendo el Salmo 24 y el 65, en los versículos 9 y 11 que ya leímos, nos está mostrando que nosotros mismos le pertenecemos a Dios y por lo tanto debemos vivir para Dios. ¿Cómo? En acciones, en la toma de decisiones, y cada día tomamos decisiones, hermanos. Debemos de vivir para Dios en nuestras emociones. Cada día nosotros nos emocionamos, y qué hermoso es emocionarse para la gloria de Dios, sentir felicidad para la gloria de Dios, aprender a sonreír aún en medio de la adversidad. Hermanos, David, al escribir esto, nos da a entender también que como a Dios le pertenece todo, nosotros debemos de entregarle también nuestro servicio, nuestra buena administración con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. David, hermanos, fue un rey noble, un rey muy noble, y también hemos visto en la palabra de Dios que fue un rey muy exitoso. Pero también es cierto que en esa época su reino era relativamente pequeño e insignificante comparado a otros reinos. Por ejemplo, el reino egipcio, el reino asirio o babilonio. Esos reinos son más grandes, eran más grandes que el reino de Israel. Pero la diferencia entre esos grandes reinos con el reino de Israel, con el rey de Israel, es que David sabía que Jehová es el dueño y señor de toda la tierra. Sabía que Jehová, el Dios de pactos de Israel, es el Dios de todo lo creado, aún más allá de lo infinito. Hermanos, la palabra de Dios habla de la plenitud. Cuando menciona la plenitud de la tierra, hermanos, está significando de sus cosechas. La tierra nos da sustento, hermanos. Toda esta naturaleza que nos rodea nos da a nosotros el sustento necesario para poder vivir felices en esta tierra. La tierra tiene recursos naturales tan maravillosos que cada día la tierra lo presenta para el ser humano. Esa riqueza natural, pero también la tierra, es cierto que cada día se va desgastando.
En todos los sentidos, hermanos, que nosotros observemos la naturaleza, nos van a recordar que hay un dueño y soberano Dios. Y ese es el que lo hizo. Ese es el que lo creó. Ya visitamos rápidamente el Salmo 24. Ahora nos traslademos allá en el Salmo número 19. En el Salmo número 19, amados hermanos diáconos, amados hermanos de la congregación Roca Inconmovible y visitantes, comienza diciendo: los cielos, ¿qué cosa, hermanos? Cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Qué cuentan los cielos, hermanos? La gloria de Dios. ¿Y qué anuncia el firmamento? Anuncia la obra de sus manos. Y comienza diciendo el versículo 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermanos, este Salmo 19 nos enseña que la creación de Dios es muy útil. Y díganme ustedes, ¿por qué es útil la creación de Dios? ¿Algún ejemplo? La madera, para que estén cómodos ahorita ahí sentaditos en esas bancas, ¿verdad? Las riquezas del suelo, para que podamos disfrutar de estas paredes de concreto. La minería, para que podamos tener esa lámina de aluminio, esos tubulares, el acero, el hierro. El agua, para que podamos disfrutar de esa naranjada, de ese jugo de limón fresco que refresca nuestro cuerpo, y también para protección a través de los cristales de las ventanas. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la naturaleza es muy útil? Por eso la palabra de Dios dice que en el Salmo 19 que ellos cuentan la gloria de Dios, que están anunciando diariamente la obra de sus manos. Y por lo tanto, usted y yo estamos obligados o estamos enseñados a reconocer su grandeza, la grandeza de Dios, su poder y su bondad. ¿Vamos bien, hermanos? Avancemos para que no se duerman. El Salmo número 8. Visitemos ahora el Salmo número 8 y comienza aquí alabando al Señor, y dice: oh Jehová, Señor nuestro. Díganme ustedes, ¿cuán glorioso? Díganselo a Dios, leyendo. 1, 2, 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, el Salmo 8 nos enseña que Jehová es glorioso, que Jehová es maravilloso, que Jehová es amoroso, que Jehová es misericordioso, que es ese Dios que provee al más pequeño hasta el más grande en el ser humano. Y no solamente al ser humano, sino que también provee a todos los seres vivos que habitan en este hermoso planeta llamado Tierra. Y aquí el salmista David nos está enseñando precisamente que la gloria de Jehová está puesta sobre los cielos. Si a ti te asombran las estrellas, si a ti te asombra el sol, si a ti te asombra contemplar el satélite natural de la Tierra que es la luna, ahora imagínate la hermosura de Dios. Porque su gloria está sobre la tierra, mi querido hermano, mi querida hermana, estimado niño, niña. Por eso el salmista David, al contemplar esta maravillosa creación de Dios, al contemplar la naturaleza, se pregunta ahí en el versículo 4, y dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo
para que me proveas de un hermoso arroyo y pueda disfrutar de esa agua fresca, bañarme, llevar mis animalitos y puedan tomar su agüita? ¿Quién soy yo para disfrutar de la sombra de ese árbol tan grande, verde y hermoso? ¿Quién soy yo para ir y cortar un fruto de ese árbol y disfrutar de toda la creación? ¿Cuántos siembran maíz? ¿Cuántos siembran frijol? ¿Cuántos siembran verduras? Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para disfrutar de esas delicias, de esas provisiones que Dios da a través de la tierra? Por eso el salmista David quedaba impresionado y decía, wow, ¿quién soy yo? No lo merezco, Señor. He dicho algunas veces, hermanos, que el peor enemigo del ser humano es otro ser humano. ¿Por qué? Bueno, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, en la Biblia, nos encontramos allá en San Marcos 10, en el versículo 48, a un ciego. Este ciego escuchó que estaba pasando Jesús y él empezó a clamar con gran voz pidiendo ayuda, solicitando la ayuda de Jesús. ¿Y saben qué hacía esa gente? En vez de guiarlo a donde Jesús estaba, lo regañaban, lo callaban. Y lo más curioso es que muchos de los que acompañaban a Jesús ese día ya habían sido sanados por Jesús de alguna enfermedad. Y miren cómo somos de egoístas los seres humanos. Dejemos al ciego Bartimeo. Si ustedes me preguntan, hermano Juan David, ¿y qué pasó con el ciego? Pues Jesús lo llamó y lo sanó. Y el ciego Bartimeo fue muy feliz, porque por primera vez observó lo que nosotros observamos, aunque sea con lentes, pero observamos todavía la hermosura de la naturaleza. Hermanos, ahí en San Juan, por ejemplo, el capítulo 9, nos vamos a encontrar a otro ciego. Y ahí la gente, hermanos, después de que Jesús hace lodo y unta ese lodo en los ojos del ciego y lo manda a lavar su carita, a lavarse en el estanque de Siloé, y cuando el ciego lo hace, ve, no piensen ustedes que lo ayudaron y lo llevaron hasta allá donde está la fuente de agua y que se lavara, no, hay que lo vean. Pero cuando el ciego se lava los ojos, recobra la vista, fue muy feliz, se gozó en gran manera. Les pregunto, ¿vio el ciego quién lo sanó? Es una prueba para ver si están despiertos. ¿Vio el ciego quién lo sanó? Pues no. ¿Por qué? Pues era ciego, hermanos, estaba ciego, pero sí escuchó su voz. Y la palabra de Dios tiene tanto poder que cuando el ciego escucha, ve y lávate en el estanque de Siloé, él creyó en su corazón, se fue y se lavó. ¿Y qué hicieron los religiosos de esa época? ¿Se alegraron? Se juntaron los oficiales de esa iglesia y dijeron a los miembros, ¿saben qué, hermanos? Vamos a agarrar el tesoro del Señor un poco y vamos a hacer una gran fiesta celebrando un culto de acción de gracias a Dios, porque ese hermano que estaba ciego ahora mira, ahora ve bien, ya es sano. ¿Eso hicieron? No, definitivamente no. La palabra de Dios en San Juan 9 nos muestra que ese grupo de religiosos fariseos de esa época empezaron a cuestionar al enfermo, tanto que hay un momento que él dice, a ver, a mí no me digan nada, yo solo sé que estaba ciego y él me sanó, y ahora alabo a Dios por ello. Hasta que un día se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Escuchó esa voz, se arrodilló ante él, lo abrazó y alabó y glorificó, y la Biblia dice que le sirvió y le siguió. Por eso David, hermanos, pregunta, ¿quiénes somos nosotros los hombres para que te acuerdes de nosotros? Si en estos dos ejemplos mostramos una radiografía de cómo somos los hombres, somos muy envidiosos. Si alguien prospera, como que no nos gusta que prospere. Si alguien pone una, no sé cómo le llaman, rosticería, pues como veo que llegan 2, 3 clientes, yo voy a poner también mi rosticería. ¿Es correcto eso?
bueno, ni modo, voy a cerrar ya que puso pues su rosticería, ahora voy a poner mi ferretería. Ahí viene el otro y pone ferretería. ¿Se dan cuenta cómo somos, hermanos? Hermanos todos, a pesar de ser como somos, Dios provee siempre de los recursos naturales. Y creí que iban a poner el cartelito, pero los 3 aspectos que nos pide en este día, que nosotros debemos de administrar y cuidar de la naturaleza, es: número 1, evitemos la tala de árboles; número 2, que le demos descanso a la tierra; número 3, que evitemos los incendios. Por si les preguntan mañana, es mi deber decirles cuáles eran los 3 puntos que estamos abordando hoy. Número 1, que evitemos la tala de los árboles. ¿Por qué? Porque somos administradores pues de la naturaleza. Número 2, que demos un descanso a la tierra. Número 3, que evitemos los incendios. Usted y yo entonces, hermanos diáconos y hermanos todos, somos administradores de la creación de Dios, y por lo tanto, en lo que de nosotros depende, debemos de cuidar bien de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos usar residuos como abono para nuestros cultivos. Entre menos químicos le pongamos, mayor vida y salud tiene el suelo. Hermanos, podemos usar entonces también el agua responsablemente. Es cierto que tal vez aquí no carecen de agua, pero eso no te da derecho a agarrar una manguera y todo el día hay que estar desperdiciándose el agua. Debemos de cuidar el agua responsablemente. Es cierto que tal vez eres dueño de un gran sitio y puedes dejar tirado tu basura en cualquier lugar, pero somos llamados, hermanos, para recoger la basura y deshacernos de ella de manera apropiada. Por eso a los niños allá en la escuela les decimos: hijitos, depositen la basura en su lugar. Como mayordomos, hermanos, de la creación de Dios, cuidar la tierra es nuestra responsabilidad y también es un privilegio. ¿Qué nos promete Dios? Porque Dios, toda cosa que hacemos en el Señor, y dijera el hermanito del trío, ¿verdad?, les dedicó ese hermoso canto a los diáconos, que no se desanimen por nada, que sigan adelante. Asimismo Dios también nos premia. ¿Qué premio te va a dar a ti nuestro Dios por cuidar de la naturaleza? Abre rápidamente en el versículo 18 del capítulo 45 de Génesis. Ya estamos terminando. Génesis 45, el versículo 18. ¿Ya lo tienen? En la última parte dice, es decir, después de lo que dice Egipto, la última parte dice: y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Ya lo encontraron? Antes de que empiece el versículo 19, dice el versículo 18, termina diciendo: y comeréis ¿de qué cosa, hermanos? De la abundancia de la tierra. El desequilibrio ambiental, hermanos, que estamos viviendo hoy día es debido a la tala inmoderada de árboles. Es debido a la explotación irracional de los suelos. Es debido a la contaminación realmente desnaturalizada a causa del ser humano de las aguas. Cierto, hay mucha agua, pero lamentablemente la mayor parte de las aguas están contaminadas. ¿Por qué? Porque yo, agricultor, agarro mi bomba y se me es muy práctico ahí mismo en el arroyo que pasa lavarla, y ahí ya contaminé esa agua. Pero no solo es usted, no solamente soy yo, así estamos todos los seres humanos. Hay mares que ya son basureros completos. Esas aguas están contaminadísimas. Hermanos, entonces todo esto que estamos sufriendo ahora, este calor infernal, podríamos decir, si es que así lo vemos, y vivimos en tierra pues fría. Ahora imagínense los de la costa, los del norte,
Si a usted le molesta este calor que estamos viviendo, tiene una explicación. Se llama calentamiento global. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? Para, si no combatir, pero al menos contribuir con nuestra parte de administradores de la naturaleza. Instruidos por Dios, tenemos que también poner nuestro granito de arena. Si los demás dejan tirado la bolsa de sabrita allá en la calle, que sean ellos, que no seas tú, que no sean tus hijos. Si los demás tiran la botella de refresco ahí en la calle, que sean ellos, que no seas tú, que no sean tus hijos. Porque si vamos practicando un poquito el cuidado ambiental, podríamos darle una mejor calidad de vida a la naturaleza. El Salmo 74:17 nos recuerda que nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Que Dios nos bendiga y nos dé la oportunidad de que los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar todavía de bosques, puedan disfrutar todavía de esos árboles grandes, de los arroyos, de los ríos, de los lagos y de los mares, y sobre todo de la bendición y salvación de nuestro Dios. Dios los bendiga.